Bien, vamos a iniciar un tema que es un poquito diferente a lo que hemos estado viendo. Ya hemos visto acerca de la introducción a sistemas neumáticos, hemos visto leyes, definición de de conceptos como presión y caudal, también simbología y también algo que quiero recalcar, lo que habíamos visto en la clase anterior, es válvulas distribuidoras, ¿no? Válvulas distribuidoras neumáticas se llaman así porque tienen la función de distribuir el aire. Entonces ustedes ven que las vías cuando se cambia de estado permiten la distribución del aire o permiten o a su vez bloquean el aire, ¿no? Entonces esto hace alusión a su nombre, válvulas distribuidoras. Hoy vamos a ver Grapset. Quiero preguntarles, ¿han visto ustedes antes Grapset ya en niveles anteriores? Sí, Sí, en programación. Ya, muy bien. De hecho, Grapsed es una técnica para programar, ¿no? Es una técnica para programar y también para implementación. Ya ustedes vamos a ver hoy día, ustedes ya han visto Grapsed en lo que es programación, ahorita vamos a ver en lo que es implementación de control eléctrico. Entonces, Grapsed viene de bueno, se forma Grapsed de las palabras de gráfico funcional de comandos de etapas y transiciones, ¿no es cierto? Donde las etapas se representan en cuadritos, ¿no es cierto? Como lo vemos aquí, se representan las etapas así, uno, dos, las etapas, y las transiciones o los elementos de transición son líneas transversales a la línea que une las etapas, ¿no? Como se ve aquí. Eh, la etapa inicial es la que es diferente, ¿no es cierto? Es la que tiene dos recuadros, ¿no es cierto? Y es una etapa inicial, también es conocida como la etapa de reposo. Y luego comenzamos con la etapa uno, la etapa 2, la etapa 3, ¿no? Entonces, así es como se ve un GRAPS, ¿no? En este caso tenemos tres etapas, sin contar la etapa inicial, que es una etapa de reposo. La etapa inicial siempre va, ¿no es cierto? Es la etapa en la cual inicia. Luego viene la etapa uno, la etapa 2 y la etapa 3. Y aquí de la etapa 3, nosotros, si ustedes se dan cuenta, hemos realimentado a la etapa cero, a la etapa inicial. Es porque Grapset es una técnica utilizada para procesos secuenciales repetitivos, ¿no? Entonces, ¿qué significa procesos secuenciales repetitivos? Primero, que siguen una secuencia, ¿no es cierto? Es como son pasos. Las etapas también se les conoce como paso, ¿no es cierto? Paso uno, luego viene el paso 2 y el paso 3, ¿no es cierto? Y esto se vuelve a repetir. En cada salto de paso hay un elemento de transición. ¿Qué son los elementos de transición? El elemento de transición es un elemento que cambia de estado en cada etapa, en cada cambio de etapa, ¿no? Entonces puede ser un sensor, puede ser un mando neumático o mando mecánico, eh, puede ser, ¿no? Entonces, los elementos de transición son elementos que cambian de estado cuando hay un cambio de etapa, ¿ya? Y esto es muy aplicado para programación por ejemplo, de PLCs. Es bastante aplicado, sobre todo cuando tenemos activación de las salidas tipo relés. Entonces, en la activación de las salidas tipo relé, siempre vamos, o casi siempre vamos a tener procesos secuenciales, ¿no es cierto? También es muy utilizado en lo que son lógica de contactores. Cuando queremos encender y apagar, por ejemplo, queremos, em, queremos programar o implementar un semáforo, una semaforización. Ustedes saben que la semaforización siempre es continua, ¿no es cierto? Siempre es continua, se repite una y otra vez, se repite una y otra vez. Entonces, en ese punto, nosotros podemos ocupar Grapset, ¿ya? Como una técnica para implementar. Grapset tiene
muchas maneras de implementarse, tiene graphs anidados, tiene mucho más desarrollo. Sin embargo, para nuestro estudio, que es lo que nos interesa en esta asignatura, que es neumática, nosotros solamente vamos a ocupar, o bueno, en su mayoría vamos a ocupar este graph, ¿ya? Este graph de aquí. En su mayoría vamos a ocupar este graph. Entonces, vamos a hacer un pequeño ejemplo. Vamos a hacer un pequeño ejemplo. Las personas que no tienen prendida la cámara, les estaré tomando lección, como la última vez. Vamos a abrir FluidSync. Vamos a abrir nuevo. Y ustedes se dan cuenta que aquí en FluidSync tengo algunas opciones, ¿no? Entre ellas tengo el GraphSet. Entonces, miren, aquí tengo el GraphSet. Este es el paso o las etapas representadas. Entonces vamos a ir poniendo, vamos primero a poner unas 3 etapas o 3 pasos, ¿no es cierto? Entre cada etapa vamos a poner las transiciones. ¿no es cierto? Y vamos a darnos cuenta que, por ejemplo, si queremos ese graph, ¿no es cierto? Hacemos doble clic y miren, aquí ya nos sale este paso inicial o la transición, la etapa 1, la etapa de reposo, ¿no? Entonces aquí podemos poner que es la etapa 0, ¿no es cierto? Y ya la tenemos. Acá podemos poner que es la etapa 1. Acá podemos poner que es la etapa 2 o el paso 2, ¿no es cierto? ¿Y qué es lo que vamos a terminar haciendo? Vamos a terminar conectando, ¿no? Conectando, conectando, conectando. Como les decía, son para procesos cíclicos, por lo tanto se vuelve a repetir y nosotros aquí, en esto que hemos hecho, ya estamos asegurando un proceso repetitivo, ¿ya? Vamos a hacer un pequeño ejemplo. Antes de hacer el pequeño ejemplo, les pregunto, ¿tienen alguna duda o pregunta que quieran hacer? ¿Hasta ahí? ¿Alguna pregunta, alguna duda? ¿Está todo claro? Sí, está claro. Sí, está claro, Inge. Ya, muy bien. Vamos a poner aquí, antes de poner, si yo pongo A más, ¿no es cierto? Ese A más que yo voy a poner dentro de neumática significa que hay un cilindro que tiene por marca A y que inicialmente está dentro y por lo tanto va a iniciar saliendo, ¿no? Sale. Este es el cilindro A más, comienza saliendo, ¿ya? Si yo pongo B más, ¿no es cierto? Quiere decir que hay otro cilindro de marca B que también inicialmente está dentro y que va a tener un desplazamiento positivo, es decir, hacia afuera. Si yo pongo A menos, ¿no es cierto? Quiere decir que el cilindro que está afuera, ¿no es cierto? Que acá salió, vuelve a entrar, es un desplazamiento negativo, y B menos vuelve a entrar B, ¿ya? Entonces, esta secuencia es la que vamos a representar. La voy a hacer así primero. Cada movimiento del cilindro es una etapa, entonces aquí voy a tener 1, 2, 3, 4 etapas. Entonces voy a borrar esto y voy a poner 2 etapas más. Son 4 etapas sin contar la etapa inicial, ¿no? Entonces voy a poner, aquí están mis 2 etapas y voy a poner el elemento de transición final. Voy a poner etapa 3, etapa 4. ¿Ya? Listo, entonces ya tengo las etapas, ¿no es cierto? Aquí voy a poner bueno, voy a poner como un texto, un comentario, ¿no es cierto? Que este es
el primer movimiento, que es A más. Esto es B más. Esto es A menos. Y esto es B menos. Entonces, hasta ahí yo tengo el graph set, ¿no es cierto? Está todo simplemente puesto las etapas. Esta va a ser una etapa inicial. Esta vamos a poner inicio. Inicio, listo. Ahora voy a abrir otro documento y voy a poner el circuito neumático. Entonces vamos con, primero que todo, los cilindros, ¿no? Todos estos datos de los cilindros yo les voy a proporcionar. En este caso, los cilindros A y los cilindros B van a ser cilindros de doble efecto. Este va a ser el cilindro A. Y voy a tener dos marcas o dos sensores, ¿no es cierto? Un sensor que se va a activar cuando está dentro, es este sensor de aquí, el A0, y un sensor A1 que se va a activar cuando está afuera, ¿ya? Yo puedo poner más marcas, uno que llegue a la mitad, uno que llegue a 3/4 de su recorrido mientras sale, bueno, puedo poner, en ese caso yo solo voy a poner dos porque es lo que me interesa, saber si está dentro o está afuera. Acá va a ser el cilindro B, igual va a ser un cilindro de doble efecto. Y voy a poner igual etiquetas de accionamiento, es decir, un sensor que se va a activar cuando está dentro y un sensor que se va a activar cuando está afuera. ¿Ya? Listo. Entonces, señorita Bawis, ¿qué válvula distribuidora ocupo para controlar un cilindro de doble efecto? Sería la segunda. ¿Cuál? La segunda. Ya, ¿cómo se llama esa válvula o cómo la denominamos a esa válvula? A ver, señorita Samaniego, ayúdele. ¿Cómo denominamos a esta válvula? Primero, ¿esta válvula es suficiente para controlar este cilindro? ¿Sí o no? ¿Y cómo denominamos a las válvulas? ¿Cómo se llaman las válvulas? Tengo la válvula dependiendo de la posición y de las vías. Para Ya, eso, ya, ¿cómo se llaman qué válvula ocupamos? válvula de dos posiciones y tres vías. Ya, esa válvula dos posiciones, tres vías, bueno, primero que todo es tres vías, dos posiciones, ¿no? ¿Esa válvula es suficiente para controlar esto, señorita Rogel? ¿Para controlar un cilindro de doble efecto? ¿Sí? No, no es suficiente, ¿no? A ver, por favor, a estudiar, ¿no? Esto sí vimos la clase anterior. ¿Dónde conecto esta vía de acá de trabajo del cilindro? No es suficiente, ¿no? Entonces, Ingeniero, es la siguiente válvula, esa de ahí, la de 4 vías. ya, muchas gracias. Entonces, yo puedo ocupar esta válvula, que es una válvula 4-2, 4 vías, 2 posiciones, o puedo ocupar esta válvula de aquí, que es una válvula 5-2, ¿no? 5 vías, 2 posiciones, ¿ya? Bien, entonces, estas válvulas, ya las tengo ahí. Vamos a poner elementos de alimentación. Vamos a poner, esta es una fuente de aire comprimido.
Todos los números 1 se conectan a la presión, ¿no? Entonces aquí está el 1, conecto a la presión, acá está el 1, conecto a la presión, ¿ya? Todos los números pares conecto a las vías de trabajo y se conectan así, ¿no? De esta manera. De manera directa. Todos los impares conecto a desfogue, que es el triángulo invertido, ¿no es cierto? Entonces, impares 3, 5, en este caso el 5 va, el 3 también va. ¿Ya? Listo. Entonces, hasta ahí ya tengo mi circuito neumático, ¿no es cierto? ¿Se dan cuenta? Tengo mi circuito neumático, está funcionando, ¿no? Ahora, lo que quiero es el control del circuito neumático. Entonces, vamos a diseñar el control en base a Grapset. Entonces vengo acá. Quiero que pongan mucha atención. Quiero que pongan mucha atención. Cuando nosotros hacemos programación de PLCs y también cuando nosotros hacemos lógica de contactores, ¿no es cierto? Usualmente llamamos a las bobinas del circuito de control como marcas, ¿no es cierto? En este caso voy a poner a esto como una marca M0. A esta voy a ponerle como una M1, que es el paso o la etapa 1. A esa voy a ponerle como una M2, M3, M4. Listo, lo siguiente que voy a hacer es fijarme, ¿no es cierto?, que yo tengo aquí lo siguiente. Cuando el cilindro está adentro, el sensor A0 se activa. En el caso del B, cuando el cilindro está dentro, el sensor B0 se activa. Cuando el cilindro está fuera, el sensor A1 es el que se activa. Lo mismo acá, B1 se activa, ¿no? Entonces, dicho eso, vengo acá, ¿no? Cuando A sale, ¿cuál es el sensor que se activa cuando A está fuera? Es A1. A1. Cuando B sale, ¿no es cierto? ¿Cuál es el sensor que se activa? Cuando B sale, B1. B1. Cuando A ingresa, ¿cuál es el sensor que se activa? Cuando B regresa, se activa A0. A0. Y cuando B regresa, se activa B0. Entonces, miren, ahí ya tengo mis etapas, ¿no es cierto? Y mis transiciones ya colocadas. Ahora, la transición entre el inicio y la primera etapa siempre suele ser un temporizador. Vamos a poner T1. Si es que yo no pongo un temporizador, esto vale 1, ¿no? Recuerden, este temporizador vale 1. Dicho esto, vamos a poner las ecuaciones que ustedes ya saben de las ecuaciones de Grapset. La etapa, ¿no es cierto? La etapa es igual. ¿A qué es igual? ¿Alguien me ayuda? AB0. No. Vamos a ponerlo de manera general, ¿ya? La etapa es igual a la etapa anterior por la transición anterior más la etapa actual, ¿no es cierto? Es decir, la etapa donde yo estoy, así, por la siguiente etapa siguiente, pero negada. Etapa siguiente negada, ¿ya?
Esa es la fórmula de Grapset. Por favor, voy a ponerle un poquito más grande. Esta fórmula es la que vamos a ocupar. Entonces vamos a hacer, de acuerdo a esta fórmula, vamos a hacer la etapa M0, ¿no? Entonces la etapa M0, es decir, M0 es igual, dice, a la etapa anterior. ¿Cuál es la etapa anterior a M0? Es la etapa M4. Entonces es igual a M4 por la transición anterior. ¿Cuál es la transición anterior a M0? Es B0, ¿no? Más la etapa actual, que es M0, por la siguiente etapa, que es M1, pero M1 negado, ¿no? Entonces la negación voy a representar con el apóstrofe, ¿ya? M1 negado. Y esa es la ecuación de M0. Vamos con la ecuación de M1. La ecuación de M1, en cambio, sería M1 es igual, sigo con la fórmula, ¿no? A la etapa anterior, que sería M0, por la transición anterior. En ese caso, la transición anterior es T1, más la etapa actual, que sería M1, por la siguiente etapa, M2 negada. ¿Sí está claro? ¿Tienen alguna pregunta tal vez? ¿Alguien me ayuda con la siguiente etapa? M2 a qué es igual. Señor Pilco. M2 sería la etapa anterior, que sería, no sé si le podríamos, gracias, sería M1 Ya, por la transición anterior, sería A1, ya, más la etapa, eh, sería la M2 ya, por la etapa siguiente, que sería M3, negada. ya. Muy bien. Vamos con la siguiente. Janet, ¿me puede ayudar, por favor, con la siguiente? Sí. ¿Me pueden mover el texto a un lado, por favor, para poder ver? Ya. En este caso sería, bien, damos M2 que multiplica a B1 más M3 multiplicado por M4, en este caso negado. Ya, muy bien. Muchas gracias. Y vamos con la última. Clever, ¿me puede ayudar con esa última? M4 es igual. Bueno, un poquito para. M4 es igual a M3, a la transición a 0, más M4 por M0 sería. M0, muy bien. Negado, ¿no? Ya. Ese. Listo, entonces aquí tenemos ya las ecuaciones, ¿verdad? Ahora, ¿qué es importante decir en Grapset? En Grapset es importante decir lo siguiente, ¿no? En Grapset es importante decir que la multiplicación es una AND, y esto es circuito serie, ¿no? Circuito serie. ¿Qué más? La suma es un circuito OR y esto es un circuito paralelo, ¿no?
paralelo. ¿Qué más? Esta es la interpretación de las ecuaciones. El negativo, ¿no es cierto? El negativo, es decir, la negación, es un contacto normalmente cerrado. Y la no negación, es decir, el circuito no negado, ¿no es cierto? El circuito no negado, como le pondría la doble negación, es un contacto normalmente abierto, ¿ya? Normalmente abierto. Listo, eso es lo que tenemos que aprender. Entonces, dicho esto, ¿no es cierto? Ya no tenemos nada más que hacer aquí en Grapset. Vamos a irnos al circuito, el circuito de acá, y vamos a colocar esto por aquí. Tengo todas las ecuaciones, tengo la interpretación de las ecuaciones acá, ¿no es cierto? Y listo, entonces esto va a ser un control eléctrico. Por lo tanto, si va a ser un control eléctrico, vengo aquí y pongo control eléctrico en ambos lados. Control eléctrico en ambos lados. Listo, a estas bobinas se les suele llamar con las últimas letras del alfabeto, porque son bobinas ya de trabajo. Entonces yo siempre suelo poner X1, X2, Y1, Y2, ¿no? Son bobinas de trabajo, entonces se les llama con las últimas letras del alfabeto. Listo, entonces X1 va a hacer que el cilindro salga, la activación de X1 hace que el cilindro salga, la activación de X2 hace que el cilindro regrese. Y1, el cilindro B sale, Y2, el cilindro B regresa. Dicho esto, vamos a ir a los componentes eléctricos y vamos a comenzar con los alimentadores, ¿no? Vamos a comenzar con esto. Aquí voy a poner... Voy a poner cuadrícula. Ya. Bien, entonces voy a ir poniendo los elementos. Primero que todo voy a poner estos M0, M1, M2, M3, M4 son relés, ¿no? Entonces aquí voy a colocar, por ejemplo, el relé. Este relé va a ser el relé M0. M0, ¿ya? Este va a ser relé M0. El relé M0, ¿no es cierto? Es decir, la ecuación M0 es M4 por B0. Los dos están en positivos y están multiplicando, ¿no? Entonces, como están en positivos, son normalmente abiertos, y como están multiplicando, ¿no es cierto?, están en serie. Entonces, vengo acá a los interruptores comunes, dos interruptores normalmente abiertos, ¿no es cierto? Dos interruptores normalmente abiertos, así, conectados en serie. ¿Ya? Este va a ser el M4 y este va a ser el B0. Antes de poner el B0, por favor, pongan atención aquí. Quiero que miren. Si ven cómo está normalmente abierto, el B0 está acá. Miren lo que va a pasar. Por favor, pongan atención. Voy a poner aquí B0. Miren, se cerró, ¿no? Pero me indica que el B0 está relacionado con esta marca de acá.
Entonces, como el cilindro está dentro, inicia dentro, el B0 ya está reconocido, es decir, ya está cerrado porque está activado en este momento, ¿no? Listo. Voy a seguir, voy a poner el M0, que es normalmente abierto, el M0 es normalmente abierto, ¿no es cierto? Está multiplicando, entonces están en serie con el M1 que es normalmente cerrado porque está negado, ¿no? Entonces lo pongo así, este va a ser el M0, este va a ser el M1, ¿verdad? Y estos están en serie, ¿no? Porque están multiplicando. Ahora, el M0 y el M1 que están multiplicando están sumando con el M4 y el B0. Entonces, estos están conectados en paralelo. Para conectar en paralelo, simplemente yo lo conecto así. ¿Ya? Y aquí yo ya tengo la primera ecuación implementada, ¿no? Esta es la primera ecuación, la M0 implementada, ¿no? Aquí está, miren, M0 está implementada. M4 por B0, M4 por B0, M0 por M1 negado, M0 por M1 negado. Los dos suman, es decir, se conectan en paralelo y esto es la activación de M0. Esto es igual a M0, ¿ya? Así es como se implementa una ecuación de Grabset, ¿no? En contactores, ¿ya? Facilito. Entonces, ¿tienen alguna pregunta hasta ahí? ¿Está claro? Bien, si tienen alguna pregunta me la hacen saber. Entonces voy a ir un poco más rápido, voy a coger a copiar y voy a pegar, ¿no es cierto? Lo voy a poner por aquí. Voy a hacer un poquito más. Entonces aquí voy a hacer en cambio la M1, ¿no? M1, entonces M1 es igual a M0, a este va a ser en cambio M0 por T1. Como no voy a poner un temporizador, les había dicho que este T1 vale 0. Si es que no lo pongo, entonces es como solamente conectar un cable, ¿no? Entonces aquí tengo M0 por 1 y M1 por M2 negado. M1 por M2 negado. Y esto es M1. Lo conecto acá. Lo conecto acá. Bien, se vuelve un poco el conectar, ¿no es cierto? Se vuelve un poquito tedioso con el... Aquí se vuelve un poquito tedioso, así que lo voy a conectar al final. Voy a seguir haciendo las ecuaciones. Voy a copiar este de acá. Mientras se unen todos, voy a ir ordenando un poquito esto. Entonces voy a hacer la M2. M2 es igual a M1 por A1, M1 por A1. Miren, A1 sale desactivado, abierto. M2 por M3 negado. M2 por M3 negado. ¿No es cierto? Y una vez que ya tengo esto, simplemente lo conecto. Vamos con el siguiente. Vamos con la M3. M3 es igual a M2 por B1. M2 por B1.
y a M3 por M4 negado. Vamos con el siguiente. Vamos con la M4. M4 es igual a M3 por A0. M3 por A0. A0 también va a salir de la misma manera. Y M4 por M0. Ya, hasta ahí, si es que ven un error, por favor avísenme. Voy a unir esto. Y lo dejé al final para unir esto porque es mucho más fácil hacerlo de esta manera, ¿no? Ya, listo. Ahí tengo ya mis ecuaciones Grapset implementadas, ¿no? Tengo mis ecuaciones Grapset implementadas. Y esto que ustedes ven aquí, esto es el circuito de control, ¿no es cierto? De lo que está acá. Ahora, paralelo a un circuito de control, también hay un circuito, paralelo a un circuito de control, también hay un circuito de potencia, ¿no? Entonces, mucho ojo, lo que he hecho es implementar estas ecuaciones, que les voy a poner más cerca por aquí, por aquí. Estas ecuaciones las he implementado aquí, ¿no? Como les explicaba, M4 por B0, los dos están normalmente abiertos, M0 por M1, que el M1 está negado, por lo tanto es normalmente cerrado. Y cada una de las ecuaciones están representadas así, ¿no? Entonces M0 es igual a esto, M1 es igual a esto, M2 es igual a esto, M3 es igual a esto, M4 es igual a esto, ¿ya? Muy fácil. Ahora, aquí mismo voy a implementar el circuito de potencia o el circuito ya de trabajo, ¿no? El circuito de trabajo es de igual manera muy fácil de implementarlo por la siguiente razón. El circuito de potencia es el contactor, ¿no es cierto?, que ya va a activar esta bobina, ¿no es cierto?, es decir, la solenoide, la electroválvula. Entonces, ese contactor, o ese contactor, o esa solenoide está representada por esta de aquí, ¿no?, por esta solenoide con válvula, ¿ya? Entonces, aquí voy a conectar así. Este va a ser mi circuito de potencia. Vamos a copiarlo. Como tengo 4 etapas, ¿no es cierto? Aquí van a estar las 4 etapas. Entonces, de hecho, aquí va a estar la M1. Aquí va a estar la M2. Aquí va a estar la M3. Aquí va a estar la M4. ¿Ya? Entonces esto conecto acá arriba y todo conecto de la siguiente manera. Esto conecto igual a alimentación. ¿Por qué se separa el circuito de control del circuito de potencia? Se separa por el tipo de activación que a veces tenemos. Se separa por el tipo de activación, ¿no es cierto? A veces tenemos, por ejemplo, solenoides que se activan con voltaje DC, mientras que acá trabajamos con voltaje AC, puede ser 110, a veces puede ser el mismo voltaje de activación, pero se separa el circuito de control del circuito de potencia. La razón principal de que se separe es porque a veces se manejan diferentes corrientes, ¿no? Puedo tener el mismo voltaje, pero la corriente que manejo aquí es mucho más fuerte, mucho más alta, y eso hace que se separe el circuito de control del circuito de potencia para que se proteja el control, ¿no? En el circuito de control puedo tener lógica de contactores, puedo tener controladores desde Arduino hasta PLCs, ¿no es cierto? Pero sobre todo si yo voy a manejar
motores eléctricos, ¿no es cierto? Es necesario separar el circuito de potencia, ¿ya? Bien, ahora sí, una vez que ya tengo eso, lo que necesito es esta secuencia de aquí para poder saber cómo voy a activar, ¿no? Entonces, aquí, A más, ¿no es cierto? Es la primera, o sea, es decir, M1 tiene que activar A más. Para que A salga, ¿no es cierto? Tengo que activar X1, entonces aquí pongo X1. X1. Luego B más, para que B salga, tengo que activar Y1. A menos, para que Y regrese, es X2. Y B menos es Y2, ¿ya? Y ahí estaría completo, ¿no? Entonces, vamos recapitulando qué es lo que tenemos y de acuerdo a eso vamos a ir colocando unas etiquetas. Entonces, aquí tengo, primero que todo, tengo... Aquí tengo un circuito de control, ¿no? Circuito de control eléctrico. Circuito de control eléctrico, vamos a poner con... Acá tengo un circuito de potencia. Potencia. Tengo un circuito de potencia. Poner con las mismas. Tengo el circuito de potencia. Por acá tengo el circuito neumático. Neumático. Por acá tengo el circuito neumático. ¿Ya? ¿Qué es lo que me falta? ¿Alguien me dice qué es lo que me falta? Si me falta algo. Bien. Lo único que me falta... ¿Están en clase? ¿Se están atendiendo? 5. Ya, lo único que me falta aquí es el inicio, ¿no? Y el inicio siempre va a iniciar con un start. Entonces vengo a interruptores accionados manualmente y cojo este, ¿no? Y lo pongo en paralelo. Y este va a ser mi start. Ya este va a ser mi start. Entonces, lo pongo simular. Voy a poner en simulación y voy a ponerle este factor de ralentización. Es lo que le hace más lento para que yo pueda ver, ¿no es cierto? Recuerden que esta es la secuencia, ¿no? Entonces voy a poner el start. Al poner el start, tiene que funcionar, ¿no? Ya. Va a salir A, va a salir B, regresa A, regresa B, ¿ya? Miren cómo aquí, como las etapas van, si se dan cuenta que van
que van en orden, M1, M2, M3, M4, tal cual como lo planificamos en Grapset. Igual acá, ¿no? Ahora, el diseño de un circuito eléctrico se lo hace así, con un circuito de control y un circuito de potencia. Pero el, en la práctica real, estos contactores, ¿no es cierto?, de aquí, son contactores de trabajo, y estos contactores son contactores de activación, se le conoce, ¿no? Eso ustedes van a aprender en control eléctrico, los contactores de activación y los contactores de trabajo. La diferencia es que los contactores de trabajo pueden manejar mucha más corriente, ¿no? En los contactores normales. ¿Tienen alguna pregunta hasta ahí? ¿Alguien me dice qué falta aquí? El, el de paro, el pulsador de paro. Muy bien. ¿Dónde pondría el pulsador de paro, Joana? En serie con el start, como un pulsador cerrado. Ya, aquí, ¿no? Aquí, en serie. Y en serie. No, no va a funcionar. Si lo pone en serie con el start no va a funcionar, ¿no? Pero pongámoslo ya. Vamos a ponerlo. Este va a ser, bueno, pongamos simular, ponemos start, ponemos el stop y miren, no funciona, ¿no? Sería para ver lo mismo. Sería en paralelo. No, tampoco en paralelo va a funcionar. El stop se debe poner aquí. Aquí sí va el stop, ¿no? Entonces, vamos a ver. El start y cuando presionamos el stop, ahí sí, todo regresa a la normalidad, ¿ya? Igual, start otra vez, stop y regresa a la normalidad. Bien, ahora sí, ¿tienen alguna pregunta tal vez? ¿Está claro? Sí. Sí, ya. Les voy a enseñar, algunas cosas más que nos ayudan a programar. Vamos a poner esto por acá. Si están en FluidSim, vamos a ir a otros. Aquí hay algunas cosas. Primero vamos a tomar este diagrama de estados, ¿no es cierto? Lo vamos a poner aquí. A ese diagrama de estados vamos a arrastrar el cilindro A primero. Y después el cilindro B. Ya. Está acá. Ya. Quiero que ustedes se fijen en lo que va a pasar acá. Ya, miren lo que pasa, ¿no? Veamos si es que puedo hacerle un
Un poco más. Lo que está pasando es que nos está mostrando aquí cómo se desplaza el cilindro A y el cilindro B, ¿no? Entonces, por ejemplo, ubiquémonos en este punto, ¿no es cierto? En este punto, el cilindro A comienza a salir, ¿no es cierto? Si se dan cuenta, comienza a salir. Cuando el cilindro A sale, o cuando el cilindro A ya está afuera, el cilindro B recién comienza a... Perdón, cuando el cilindro A está afuera, el cilindro B tiene que salir, ¿no? Lo que se muestra aquí es la representación de... Déjenme ver que se vea un poquito más. Ahí se ve un poco más, ¿no? Ya, lo que se ve aquí es la representación en un diagrama, ¿no es cierto?, de posición de los cilindros A y B. ¿Ya? Un diagrama de posición de los cilindros A y B. Para ver un poco más detenido esto, voy a utilizar una herramienta. Esta es una herramienta automática. Voy a utilizar una herramienta manual. Es esta herramienta de aquí. En esta herramienta de aquí voy a hacer lo mismo que está puesto en la parte de arriba, pero lo voy a hacer acá. Entonces vamos a poner aquí ya, vamos a agregar otro. Aquí vamos a poner, este va a ser el cilindro A. Este va a ser el cilindro B. Vamos a ponerlo un poco más al centro. Lo mismo que se ha puesto arriba, lo vamos a dibujar acá. Y ya les voy a decir cómo se llama este diagrama y por qué es tan importante, ¿ya? Aquí vamos a poner, este va a ser más. Este va a ser menos. Solo voy a tener los dos. Lo mismo acá. Este va a ser más. Este va a ser menos. Y lo mismo voy a tener acá. Ya. Esta es la etapa 1, ¿no es cierto? Esta es la etapa 1 y esta es la etapa 0 o la etapa inicial. ¿Ya? Entonces, mucho ojo con lo que voy a hacer. Voy a comenzar en el cilindro A. El cilindro A empieza adentro, ¿no? El cilindro A llega a la etapa 1 y cuando se presiona Start, comienza recién la etapa 1. De la etapa 1 a la etapa 2, el cilindro A sale. ¿Ya? El cilindro B inicia dentro, ¿no es cierto? Y el cilindro B en la etapa 0 está dentro todavía. En la etapa, cuando llega a la etapa 2 y el cilindro A ya está afuera, él comienza a salir. El cilindro A se mantiene afuera, ¿no es cierto? El cilindro B sale, a ver, veamos. El cilindro B sale y el cilindro A comienza a regresar, ¿no? Es lo que nos dice aquí. Bueno, aquí se ve A más, B más, A menos, ¿no? El cilindro A comienza a regresar. Cuando el cilindro A regresa, el cilindro B comienza a regresar. Y los dos terminan la etapa, es decir, la etapa 4 se termina con los dos cilindros adentro, ¿ya? ¿Cómo se llama este diagrama? Este diagrama se llama diagrama de movimientos. Este diagrama se llama diagrama de movimientos. Entonces, aquí vamos a poner aceptar y nosotros ya tenemos aquí el diagrama de movimientos. Este diagrama de movimientos, espérenme un ratito. Ya, este diagrama de movimientos, vamos a ver. Este diagrama de movimientos
Ya. Es para que todo quede. A ver, vamos a ver, no creo que salió. Y ahí sí. Ya. Entonces, este diagrama de movimientos, ¿no es cierto? Este diagrama de movimientos se utiliza para ver cuál es el comportamiento de los cilindros, ¿no? Entonces, esto va muy de la mano con esto, ¿no? Y esto, en realidad, estos dos gráficos son los mismos, ¿no? Pero esto es hecho de manera manual y esto que está aquí es lo que vemos acá. Pero aquí esto se dibuja automáticamente, acá es de manera manual. Bien, así es como funciona el Grabset y el control eléctrico para circuitos neumáticos. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Está claro?